Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la Semana Santa, pero ojo, no como la solemos ver, no como un simple evento religioso. Vamos a tratarla como lo que es en realidad, un artefacto cultural increíblemente complejo, con un montón de capas de historia una sobre otra, esperando a que las descubramos. Porque, a ver, si nos paramos a pensarlo un momento, ¿qué hay de verdad detrás de esas procesiones, de esos ritos que vemos año tras año? Es que lo que vemos en la superficie, en la calle, es solo la punta del iceberg de una historia muchísimo más profunda y, la verdad, fascinante. Así que, para este análisis, vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a ponernos el sombrero de arqueólogos, sí, sí, como suena. Vamos a empezar una excavación para desenterrar todas esas capas de historia, de poder y de cultura que se esconden debajo de esta celebración milenaria. Venga, pues empezamos nuestra excavación. Y lo hacemos por la capa más superficial, la que tenemos más a mano, la que todo el mundo conoce, la Semana Santa de hoy en día. Un espectáculo tremendo que mezcla turismo, fe, identidad local, todo en un auténtico torbellino de actividad. Pero claro, debajo de todo este espectáculo moderno, la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos celebrando en el fondo? Y esa pregunta es la que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a indagar en los muchísimos significados que en realidad conviven en esta fiesta. Y esto nos lleva a un concepto que es absolutamente clave para entender todo esto. La Semana Santa es un palimpsesto cultural. A ver, imaginemos un pergamino antiguo en el que se ha escrito, se ha borrado y se ha vuelto a escribir encima durante siglos. Cada época deja su marca, pero nunca borra del todo la anterior. Pues eso es la Semana Santa. Es que hoy en día, para muchísima gente, esto va más de comunidad y de identidad que de una fe estricta. Pensemos en lugares como Sevilla, donde incluso en barrios de tradición anarquista, gente que es atea participa codo con los creyentes. ¿Por qué? Porque la fiesta funciona como un potentísimo pegamento social. Y las dinámicas sociales que vemos aquí son alucinantes. En Colombia, por ejemplo, el contraste es brutal. Por un lado tienes los ritos de Popayán, que son súper elitistas, impulsados por la aristocracia para reafirmar su estatus, y por otro, la fiesta de Mompox, que es todo lo contrario, popular, mestiza, casi un acto de resistencia y de afirmación de su propia identidad. Y si nos vamos a San Basilio de Palenque, la cosa es todavía más potente. Es una comunidad fundada por antiguos esclavos, y allí la celebración se convierte en un acto poderosísimo de preservación cultural. Lo sagrado no tiene nada que ver con la sumisión, es un espacio de libertad, un lugar donde se reinterpretan los ritos católicos para fortalecer su memoria africana. Vale, sigamos cavando. Vamos a una capa un poco más profunda. Justo debajo de esta fiesta popular encontramos otra donde la Semana Santa fue moldeada, ¿y de qué manera? Por el poder político. Es que, si miramos la historia, el patrón es clarísimo. Durante siglos, los gobernantes han usado la Semana Santa para sus propios fines, para unificar imperios, como en Nicea, para centralizar el control, como hizo Carlos III, o para legitimar su poder, como el régimen de Franco, que convirtió las procesiones en desfiles casi militares. En definitiva, un rito religioso convertido en una herramienta de Estado. Pero claro, el poder no funciona solo desde arriba, en el vacío. Muchas veces se apoya en las emociones, en los miedos de la gente. Y para entender eso, tenemos que cavar por debajo de la capa política y llegar a un cambio psicológico brutal que ocurrió en la Edad Media. Hablamos de cifras que hoy nos cuesta hasta imaginar. La peste negra se llevó por delante a entre el 40 y el 60% de la población de Europa. Desapareció. Un trauma de esa magnitud, como es lógico, lo cambió absolutamente todo, incluida la forma de vivir la fe. En ese contexto de muerte y desesperación, el foco de la devoción cambia radicalmente. La gente pasa de celebrar la gloria de la resurrección a centrarse en el dolor, en el sufrimiento físico de la pasión. Se buscaba calmar lo que se veía como la ira de Dios a través de la penitencia, del propio sufrimiento. Y de ahí viene el auge de las hermandades de flagelantes y ese carácter tan sombrío, tan fúnebre, que todavía hoy tienen muchas procesiones. Seguimos bajando y ahora sí que nos vamos muy, muy atrás en el tiempo. Vamos a descubrir una capa que conecta la Semana Santa con creencias mucho, pero que mucho más antiguas que el propio cristianismo. A ver, la fecha en la que se celebra no es ninguna casualidad. Coincide con el equinoccio de primavera, y esto lo conecta directamente con una necesidad humana universal, casi ancestral: celebrar que la vida regresa después de la oscuridad y la muerte del invierno. Y es que si echamos un vistazo por las culturas antiguas del Mediterráneo, los paralelismos son asombrosos. Atis en Roma, Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, todos contaban historias muy parecidas de dioses que mueren y que resucitan, personificando ese ciclo eterno de la vegetación y la esperanza de la inmortalidad. Pero ojo, aquí hay una distinción teológica que es crucial. Mientras que en las religiones paganas la resurrección es algo cíclico que se repite cada año como las estaciones,
La tradición cristiana la presenta de otra forma, como un acontecimiento histórico que ocurrió una sola vez y que trasciende la naturaleza. Es una diferencia clave. Y con esto llegamos al fondo del todo, a la roca madre. Hemos alcanzado el cimiento histórico sobre el que se construyeron una a una todas las demás capas. La festividad judía del Pesaj, la Pascua judía. El contexto original del Pesaj no va de salvación espiritual, va de otra cosa muy distinta, va de la libertad de la esclavitud física. Es, en esencia, una historia poderosísima de liberación nacional y política. Y aquí está el gran giro de guión, el cambio semántico radical que operó el cristianismo. Se cogieron los símbolos del Pesaj, como el cordero sacrificial, y se reinterpretaron por completo para contar una historia nueva. Una historia que ya no era de liberación política, sino de redención espiritual frente al pecado y la muerte. De hecho, esto es tan importante que el debate está dentro de los propios evangelios. Los sinópticos sitúan la última cena en la noche del Seder de Pascua. Pero el Evangelio de Juan cambia la cronología para que la muerte de Jesús coincida con el momento exacto en que se sacrificaban los corderos en el templo. Todo para que el simbolismo fuera perfecto. Así que, ahora que hemos llegado al fondo, volvemos a subir a la superficie. Y de repente, al mirar una procesión moderna, podemos ver todas las capas que hemos descubierto a la vez. La memoria de la liberación del Pesaj, la firma del poder imperial, el eco del dolor medieval y, por supuesto, la vibrante afirmación de la identidad popular de hoy. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En una tradición que ha sido moldeada por emperadores, por rebeldes, por mitos paganos y hasta por el mercado turístico, la pregunta final es: ¿quién es el verdadero dueño de su significado hoy? ¿Pertenece a la institución que la regula o pertenece al pueblo que la vive y la reinventa cada año en la calle? Ahí queda la pregunta.